Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Démosle los buenos días también a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente muy buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Este año, este año 2026 estaremos cumpliendo el primer día de febrero. Estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo único que ha pretendido y sigue pretendiendo siempre es traer información de primera mano con un formato de entrevistas de 1 hora, un solo tema, con diferentes analistas y expertos en temas muy variados, para que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de reflexionar, de analizar, de pensar y de ir formando criterio. Al final, como dice nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, simplemente promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llega nuestra labor. Somos respetuosos y más bien nos encanta y promovemos que las personas piensen diferente. No nos gustan esas teorías de que todos tienen que pensar diferentes y si no piensan, que todos tienen que pensar igual, y que si no piensan igual entonces son o canallas o son vendidos o cosas por el estilo. Eso no es así, eso es una falta de respeto. Las personas tenemos criterio propio, eso se vale y eso se respeta, y sobre todo aquí en Horizontes. Quiero recordarles que conforme avanza el tema, ustedes pueden participar por medio de nuestra línea de WhatsApp, el WhatsApp nuestro, por si usted no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142, repito, 83 41 41 42, ese es el WhatsApp nuestro. Estamos transmitiendo en vivo desde 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. En el mundo estamos transmitiendo en simultánea por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, por si tiene que abandonar su aparato de radio, escúchenos en nuestra página de Facebook, facebook.com/programa radial Horizontes.
Repito la dirección, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección de nuestra página web. Bueno, amigos, en su reciente visita a Oslo, María Corina Machado afirmó que la democracia es esencia para la paz. Oigan ustedes, la democracia es esencia para la paz. Esa idea, lejos de ser un eslogan, plantea un debate profundo y urgente. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de paz buscamos como sociedad? ¿Es suficiente la ausencia de la guerra o la violencia? ¿O debemos aspirar a una paz construida sobre derechos humanos, participación ciudadana, justicia social y democracia real? Costa Rica, históricamente asociada a la paz y a la democracia, enfrenta hoy tensiones internas que obligan a repensar estos conceptos. Para reflexionar con profundidad sobre esta relación compleja, democracia, paz positiva, ciudadanía, educación, economía e ideología, conversamos hoy con Carlos Manuel Echeverría Esquivel, quien nos invita a ir más allá de la superficie y a analizar las condiciones reales que hacen posible una paz duradera. El tema de hoy, entonces, democracia y paz. La paz no es simplemente el estado de no guerra. Repito, con nosotros estará hoy Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Él es MBA del Babson College, ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de la National University, MBA con sede en Costa Rica. Bienvenido, Carlos Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, con este tema tan importante para el mundo y para nosotros los costarricenses, como es democracia y paz, el reciente artículo que has escrito vos. Muchas gracias. Buenos días, Edgar, personal del Radio Centro, del programa Horizontes, y por supuesto, buenos días a la distinguida radio audiencia que nos escucha en este momento. Yo agradezco mucho la oportunidad que se da de conversar sobre un tema como este, que en este preciso momento, con lo que está sucediendo en Venezuela, nos llega muy dentro del alma. Es un tema fundamental, el tema de la búsqueda de la paz. Tal vez quisiera empezar expresando, como bien decías, Edgar, que la paz no es simplemente el estado de no guerra. La paz es un estado de tranquilidad que empieza obviamente por la tranquilidad personal. Por supuesto que todos tenemos nuestros momentos en que no estamos tranquilos, que tenemos problemas, tenemos situaciones que resolver, pero la idea es que en general, si los seres humanos pueden resolver sus necesidades perentorias, fundamentales, todo lo que tiene que ver con la vida misma, con la educación, con la posibilidad de progresar, con que la familia esté bien, pues obviamente sabemos que no siempre sucede porque hay vicisitudes, cosas que escapan del control, pero en general estar en un estado tranquilo es muy importante, de tal manera que un estado, un país, una sociedad no puede estar en paz si hay sectores de la ciudadanía que no viven bien, que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la educación, más allá de la capacitación, que es esencial para ser ciudadano y para poder vivir. Bueno, igualmente esas situaciones se pueden dar entre estados, esas situaciones de conflicto se pueden dar entre estados cuando un estado trata de aprovecharse de otro, cuando hay estados que no están cumpliendo con lo mínimo que deben cumplir, que es crear un ambiente de paz para que los ciudadanos puedan salir adelante. Yo creo que en ese sentido, lo que doña María Corina Machado expresó en Oslo cuando fue a que le entregaran el Premio Nobel de la Paz, a que la honraran porque realmente se lo ha ganado, para mí es una heroína, lo que no quiere decir tampoco que sea la persona para hacerse cargo del gobierno en este momento.
Yo en eso estoy de acuerdo con el presidente Trump. Pero ella dijo algo muy importante: la democracia es esencial para la paz. Sí, no puede haber paz en una sociedad si el poder está controlado autoritariamente por un grupo que hace lo que le da la gana, que establece los hilos del poder y las trabas que aseguran que pueden ejercerlo en detrimento de la sociedad en su conjunto. Es más, se ha calculado que un sistema totalitario puede funcionar con el 30% de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% puede estar opuesto a una dictadura, por ejemplo, pero si el 30% está cohesionado y existen los mecanismos al interior de la sociedad para evitar que se organice adecuadamente las fuerzas de oposición, con eso es suficiente para manejar un país. Pero no es suficiente para establecer la paz. Siempre hay un germen ahí, siempre hay una situación que no se puede controlar. Lo ideal es, para tener un país en paz, es que haya un nivel de consumo social e individual que garantice la tranquilidad de la gente, o que coadyuve a la tranquilidad de la gente, y que se viva en una democracia lo menos dependiente posible del factor dinero, que tanto afecta a las democracias, y eso hay que verlo en función a Costa Rica en este momento, con una democracia madura, pero que está haciendo aguas también. Está haciendo aguas porque, pues, hay factores externos a la democracia que la enredan. Uno de ellos es que no todos los partidos tengan las mismas posibilidades económicas de competir adecuadamente en la democracia. Pero volvamos a lo fundamental. Cuando hay una situación de conflicto en una sociedad, como la hay en este momento en Venezuela, el pasar de la paz, el alcanzar la paz negativa se vuelve relativamente fácil. Correcto. Bueno, ya vemos que con una intervención en realidad poco cruenta, aunque uno puede afirmar que una muerte por un hecho como este es suficiente, pero ahí murieron 100 personas, se cree, cercanas al régimen, fundamentalmente personas que estaban en labor de vigilancia, donde están expuestas a este tipo de situación, y los soldados y los policías lo saben. Su trabajo los lleva a estar en esa zozobra constante, pero 100 personas no es tantísimo para lo que se hizo en Venezuela. Esa paz negativa es la ausencia del conflicto armado, pero sin resolver las causas profundas de la violencia, ¿correcto? Correctamente, exacto, Edgar, lo tenés clarísimo. Tal vez mucho más claro que yo, diría, pero está excelente, claro. Así es la cosa. Mientras no se resuelva la situación que llevó al conflicto, el conflicto difícilmente puede evolucionar. De la paz negativa, que es la que se logra cuando, digámoslo así metafóricamente, los cañones se callan, a una paz positiva, o cuando, vamos a verlo de otra forma también, cuando usted tiene una situación como la que tenía El Salvador, Edgar y Radio Escuchas, aquí en Costa Rica estamos preocupadísimos por 3 muertes al día. Bueno, yo creo que tenemos que estar preocupados. 3 muertes es mucho, puede ser mucho más. Pero fíjense que en mis tiempos de embajador en El Salvador, entre el 2014 y el 2017, las muertes era un promedio de 25 muertes al día por situaciones entre maras, por las maras, eliminando agentes que no tenían que ver con las maras, gentes inocentes, 25 comparado a 3 de Costa Rica. Eso hace que uno pueda, si uno conoce esa realidad, esa situación, que uno pueda
entender, primero que nada, pues por qué hubo que construir esa cárcel como se construyó, y por qué hubo que sacar de la sociedad a este tipo de delincuente como ya vi en El Salvador, que quizá son personas de muy difícil recuperación. Sí, claro. Y entonces uno entiende por qué la gente en El Salvador apoya totalmente lo que el régimen ha hecho, porque para ellos ahora hay la posibilidad de construir una paz positiva. Eso obviamente sí obliga al gobierno de El Salvador a tomar medidas para que la seguridad no dependa simplemente de sacar a los delincuentes, porque si no se corrigen, como bien decías hace un momento, Edgar, las causas del conflicto, el conflicto va a seguir ahí y va a volver. Por eso es bueno hablar, es conveniente hablar de lo que llaman seguridad integral, la seguridad integral va mucho más allá de sacar a los criminales de las calles, que tampoco se pueden sacar arbitrariamente. O sea, usted no puede en Costa Rica, o Edgar, vos no podés en Costa Rica ir caminando por la calle como policía o OIJ y agarrar a alguien porque tiene un tatuaje y llevárselo preso. Eso no se puede hacer. Esa persona tiene que delinquir para ir presa. Pero, por más que la metas a la cárcel y se quede ahí, los años que sean necesarios, los años que se le imponga, esa situación de violencia se va a mantener, porque si no se corrigen las causas que la originan, va a venir gente nueva que va a estar dispuesta a meterse en el tema. En El Salvador, inclusive, había un dicho que es muy aplicable: más vale, y hay que entenderlo en su plena dimensión, más vale 5 años rey que 100 años buey. O sea, los muchachos y muchachas que se metían en la mara estaban dispuestos a vivir 5 años. Pocos años de vida, correcto. Sabe que los van a matar, como los que se meten aquí en temas de narcotráfico, de sicarios, menudear y todo eso, a pelear territorios. Ellos tienen que saber que los van a matar, pero quizá no tienen otra posibilidad bien clara de progreso, o creen que simplemente alcanzando bienes materiales como se los proponen van a salir adelante. Así que pues por ahí va la cosa. Ahora bien, queda claro entonces que la paz positiva es la construcción activa de condiciones que permiten a las personas vivir con dignidad, derechos y oportunidades reales, como lo estás diciendo. Si nos preguntamos por qué construir la paz es más difícil que detener la violencia, pensaríamos que esto implicaría, parte de lo que estás diciendo, transformar estructuras sociales, económicas y políticas, y no solo silenciar las armas, que considero yo, con mis modestos conocimientos, que es parte del error que tenemos aquí en Costa Rica, que tenemos una ola de violencia, pero aquí se habla nada más del eslabón final, se habla del Poder Judicial dentro de las famosas justificaciones del Poder Ejecutivo, que ya no encuentran si culpar a Francisco Chico Orlich o Juanito Mora o a quién van a estar culpando. No asumen la responsabilidad desde el Ejecutivo con el Ministerio de Justicia y Paz de lo que es la labor de prevención, que debería ser uno de los primeros eslabones, y luego también lo que es la contención desde el Ministerio de Seguridad Pública, que ha sido y sigue siendo un fracaso total. Y si hablan de una vez de lo que es los estrados judiciales, que probablemente hay que cambiar muchas cosas y mejorar mucho, sí es cierto, pero no es el único actor en esta situación. Entonces, les repito, ¿por qué construir la paz es más difícil que detener la violencia? Bueno, es más difícil precisamente por lo que estás diciendo. Vamos a elaborar un poco. Construir la paz significa movilizar recursos, y no solamente recursos económicos, porque los recursos económicos se movilizan, pero si se gastan mal, se pierden, no tienen impacto. Movilizar recursos de diferente tipo: recursos humanos, gerenciales, recursos más operativos que respondan a los gerenciales, legislar cuando haya que legislar, no es un proceso fácil,
poner a trabajar el Poder Judicial como todos quisiéramos. Yo realmente sí quisiera ver un Poder Judicial trabajando, cumpliendo la ley más rápidamente. Igual. O sea, justicia, lo que llaman justicia pronta y cumplida, que no se está dando lamentablemente en Costa Rica por una y otra razón. Además, los jueces están flaqueando, no los estamos protegiendo bien, entonces ellos flaquean también, pero eso obviamente, como bien decís, es el final de la cadena. Hay que realizar una serie de inversiones y inclusive trabajar los temas educativos, trabajar los temas formativos, involucrar, yo pienso que en estos procesos de pacificación hay también que involucrar, y de prevención, hay que involucrar a las comunidades, porque no todas las familias tienen los elementos para poder controlar a los muchachos y las muchachas, y la verdad es que los muchachos y las muchachas adolescentes requieren control de los padres. No siempre los padres están presentes, requieren control de los amigos, de los buenos amigos, para evitar que se vayan con los malos amigos. En fin, todo ese tipo de factores, más obviamente la inversión social, que nadie se quede sin estudiar, que nadie pueda llegar a la escuela en minusvalía porque ha comido mal los primeros años de su vida, que nadie llegue a la escuela sin poder poner atención porque porque durmió mal toda la noche, porque vive en una vivienda con su familia donde el viento se mete por todo lado, donde no hay piso, donde el techo está lleno de huecos y el agua se mete. En fin, hay que crear, la sociedad tiene la obligación de crear las condiciones para que eso suceda. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en sociedades como la nuestra? Que, claro, hay ciertas contradicciones. Hay que crear incentivos para que la gente produzca, hay que crear incentivos para la emprendeduría, pero cuando preferimos importar Maseratis e importar carros de lujo, por ejemplo, para que alguna gente se satisfaga, mientras faltan recursos para otras cuestiones, ¿verdad? Que ya esos carros hasta sin impuestos los importa la gente. Entonces ahí es donde tenemos una contradicción que resolver y tenemos que ver cómo privilegiamos la atención social para crear entonces las condiciones para llegar a una paz positiva. Yo he conocido países donde hay paz positiva. Por ejemplo, un país como Canadá, los países escandinavos, con todos los problemas que hay, porque la vida, como decía don Pepe Figueres, la lucha es sin fin. La vida es una lucha sin fin y siempre habrá problemas. Pero si usted tiene resueltos los problemas básicos sociales, usted puede vivir mucho más tranquilo. Siempre habrá un loco que haga un tiroteo o algo. Pero usted no oye, por ejemplo, que en Canadá haya una rebelión, que haya un movimiento guerrillero porque se siente explotado, que no hay oportunidades para progresar. En fin, es un país donde han construido los elementos básicos para una paz positiva. Y eso requiere muchos recursos, requiere mucha organización, requiere que la gente se ponga de acuerdo, porque también cuando hay democracia, la democracia nos lleva a debates y nos lleva a veces a lo que para unos puede ser interpretado como pérdida de tiempo, y son los que se inclinan, a veces hablan, dicen, no, aquí requerimos regímenes autoritarios para hacer las cosas fácilmente. Bueno, se hacen fácilmente, pero se hacen de acuerdo a la visión del dictador, del autoritario, y luego, como no ha habido diálogo, como no ha habido debate, la gente común no lo apoya. Entonces vienen los problemas y las cosas no salen como hubieran salido si hubieran durado mucho más. Yo creo que en eso Costa Rica le puede dar buenos ejemplos al mundo, por lo menos hasta ahora. Ahora, la paz comienza tanto en lo institucional como perdón, como en lo humano, de acuerdo a lo que nos estás diciendo. Pero antes de ir a la pausa me gustaría hacerte una consulta. ¿Puede existir la paz positiva sin justicia social? No, porque si no hay justicia social, va a haber un sector de la población descontento. Y cuando vos
estás descontento y vos ves pasar un Maserati o vos ves pasar un BMW por el lugar donde medio vivís en condiciones quizás infrahumanas, y vos no sentís que tenés la posibilidad de poder alcanzar ese bien de lujo, vas a entrar en conflicto, y ese conflicto puede perfectamente o va a desembocar en algún momento en algún tipo, ya sea violencia abierta o violencia escondida, ¿verdad? Que también es muy difícil, ¿verdad? Dicen que el costarricense tiende a ser pasivo-agresivo. Puede ser, yo no soy psicólogo, yo no sé, pero eso lo he oído, que el costarricense es tranquilo, pero que en X momento puede ser agresivo, y puede ser agresivo de diferentes formas. Puede ser que un empleado público, digamos, vos llegues a pedir algo, que es tu derecho como ciudadano, a una municipalidad o una institución, y un empleado público pasivo-agresivo te va a bloquear simplemente porque tiene un sentimiento de agresividad ahí metido en el alma, producto de situaciones que le son difíciles de manejar, que tienen que ver con la injusticia social, por ejemplo, sí, como bien lo decía. De frustración que llevan ahí por dentro las personas. Frustración, exactamente. Exacto. Ok, muy bien. Vamos a ir nosotros a la cabina central con el compañero J.R. Tijerino y retornamos en breve hoy con Carlos Manuel Echeverría Esquivel con el tema Democracia y Paz. Democracia y Paz es un artículo que recientemente publicara Carlos Manuel, un artículo muy interesante que les recomiendo la lectura. Fue publicado en la revista Cambio Político, y las personas que quieran tener este artículo, envíen la palabra desde ya, la palabra artículo al 83414142 o la palabra documento al 83414142, y nosotros gustosamente y obviamente de manera gratuita, por cortesía de Carlos Manuel Echeverría Esquivel y de la revista Cambio Político, se los estaremos compartiendo. Vamos a la cabina y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Don Simón, que en paz descanse, era un hombre muy trabajador, cuidador de su familia, y a quien le guardo eterno agradecimiento porque me extendió la mano en mis momentos de grandes necesidades en edad colegial. Don Simón producía capas de gran calidad reconocida por motociclistas, caballistas y todo aquel de trabajo duro a la intemperie. Pero año a año enfrentaba algo difícil de superar, y es que el fuerte de la venta de capas es en invierno, no en verano. Si usted tiene una actividad económica propia, comprenderá muy bien lo que digo. Eran meses y meses de no percibir ingresos adecuados. Pero aún así, todos los meses del año, usted veía la fábrica de capas trabajando, y con ello a sus empleados ganándose el sustento como si nada. ¿Cómo lo lograba? Sencillamente no se engañaba con los ingresos fuertes de temporada, y sabía que tenían que cubrir 12 meses de actividad más el aguinaldo. Si 7 meses eran los productivos, sumaba todo y dividía entre 12 o 13. De feria, no piense que en verano pasaba sufrido y encerrado. Al contrario, logró hacerse de una propiedad para llevar la familia a la playa. Así aprovechaban el tiempo de vacaciones, y me consta porque llegué a cuidar su casa mientras ellos iban de paseo, y no me faltaban los tamales en el refrigerador para que yo comiese. Es decir, cuando se es previsor, no se malgasta el dinero pensando que siempre habrá abundancia. Sigamos el ejemplo de don Simón. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un
Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos. Hoy estamos acá en Horizontes, en vivo, en directo para Costa Rica y el mundo a través de nuestra página. En Costa Rica por 96.3 FM para todo Costa Rica, de costa a costa, de frontera a frontera, y a través de la plataforma de nuestra página estamos transmitiendo para el mundo en facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí a la par de la ilustración, donde está una paloma de la paz sosteniendo la bandera de Costa Rica junto con la fotografía de nuestro invitado Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Hablando de las personas que nos escuchan en el mundo, fuera de Costa Rica, quiero enviarle un saludo al licenciado Mario Arias, que nos escucha allá en Nueva York. Ahí está calentándose con cafecito de Costa Rica. Gracias, Mario, por estar escuchándonos allá desde Nueva York. Igualmente a Hakuna Matata, que se encuentra allá en Pensilvania, también con bastante frío, pero con cafecito y con algunos productos ahí oriundos de la zona del Guarco, donde viven sus padres y donde él radica cuando viene a San José. Así es que, cuando viene a Costa Rica, perdón. Así es que un saludo para él. Igualmente saludamos al ingeniero Rafael Piñar Ballestero, que nos dice, abandonamos la producción agropecuaria que genera fuentes de empleo en nuestra zona rural. Lo anterior desencadena en emigración de muchos campesinos a la zona rural, produciéndose mucha desintegración social. Pobre la María, diría Luis Enrique Mejía Godoy, se fue de la ciudad para salir de pobre y le fue mal. Ella trabajando en la prostitución y en los hijos limpiando calzado en el Metrocentro de Nicaragua. Una triste realidad en toda América Latina. La importación de alimentos de origen agropecuario genera el abandono al que me refiero. Este gobierno ha sido cruel con el sector agropecuario, muy lamentablemente, nos dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Bueno, le agradezco mucho esa reflexión. Gilberto Calvo nos dice que le mandemos el artículo. Con muchísimo gusto, Gilberto. Ya lo saben, las personas que quieran tener el artículo completito, Democracia y Paz, escrito por Carlos Manuel Echeverría Esquivel, sin ningún costo, solamente envíe la palabra documento o artículo al WhatsApp 83414142 y con gusto se lo estaremos enviando, así como lo acaba de hacer en este instante el ingeniero Rafael Piñar Ballestero también. Viene otro por acá, vamos a ver. Dice por acá, buenos días, don Edgar, invitado, que siempre da un muy buen aporte el invitado. La paz, ambiente, muy importante para la convivencia entre las sociedades, pues está en crisis, ya que un Estado, dícese, comillas, política del mundo, cierra comillas, donde tiene que dar el ejemplo, es todo lo contrario, donde las normas y las directrices establecidas en el derecho internacional no valen nada. Simplemente la ley del más fuerte, de ahí que la paz muchas veces es ficticia, solo basada en los intereses. Atentamente, Pablo Mora desde La Cruz, Guanacaste. Gracias. Gilbert dice que le enviamos el documento. Con muchísimo gusto, Gilbert. Marco Antonio Campos, a quien saludamos cordialmente, dice: la paz se construye no solo con el voto, también debe purificarse las instituciones públicas. Coincido con usted, Marco Antonio, gracias. Hay que depurar las instituciones públicas y como sociedad tenemos que revisarnos día a día. María R. dice: muy buenos días, la paz no es simplemente un estado de guerra. Aquí este gobierno ya persigue y amedrenta y no hay reacción de la sociedad costarricense. Es la reflexión que nos comparte María R. Viene otro por acá, dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celodón: gracias amigos por hablar de paz, algo que nos está haciendo falta, la paz que nos viene a quitar una administración como la de Rodrigo Chávez, que es de broncas con todo el mundo, broncas con la expresidenta Laura Chinchilla, que como mujer
ya debería ser respetada. Sin embargo, la llama descaradamente doña Trocha y doña Avioneta, etcétera, etcétera. El presidente nuestro es un irrespetuoso y falta a los principios básicos de la paz. Eso nos dice Edgar desde Pérez Celedón. Lo leemos porque es un comentario que está respetuoso, aunque él no comparta las actuaciones del presidente igual que muchas personas. Dice María Antonieta: hola amigos, los escucho acá desde Moravia. Excelente el tema de la paz. Mándenme el artículo, por favor. Con mucho gusto, María Antonieta. Luisa dice que nos escucha desde Santo Domingo de Heredia. Por favor, me mandan el artículo. Interesantísimo el programa. Aquí estoy escuchándolo con mi esposo y 2 de mis hijas. Gracias. Un saludo para allá hasta Santo Domingo de Heredia. Enviamos un saludo también a nuestro buen amigo el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que está en sintonía, al licenciado Oscar Calvo, que nos escucha en la Academia Nacional de Policía, el doctor Marco Benicio Boza. Un gusto saludarlo, doctor. Marco Benicio Boza, un médico eminente, intensivista de nuestro país, que siempre está pegadito con nosotros. Saludamos también al doctor Juan Carlos Mora Montero en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Antes de continuar con lo que es paz y democracia, un tema muy relacionado. Carlos Manuel, quisiera preguntarte el papel de los organismos internacionales en conflictos tan llamativos como el reciente de Venezuela. ¿Cuál sería el papel de los organismos internacionales? Unos dicen que la OEA ha venido a menos, otros dicen que sí, que tiene un papel todavía relevante, otros se refieren directamente a Naciones Unidas. Donald Trump desautoriza a los organismos internacionales. Desde la óptica de Carlos Manuel Echeverría, con la experiencia tuya, con los estudios que vos tenés, estudios muy profundos, ¿cuál sería el papel de los organismos internacionales en conflictos como el de Venezuela? Gracias, con mucho gusto, Edgar, voy a referirme a eso, pero antes quisiera comentar brevemente sobre algunas de las ideas que expresaron los radioescuchas. Me gustaron mucho porque son visiones muy prácticas y están entendiendo cómo el logro de la paz, la construcción de la paz, el vivir en paz positiva implica cuestiones como, por ejemplo, un Estado que funcione bien, un Estado, lo que se llama efectivo, eficiente y eficaz. El tema de la seguridad alimentaria, mire, ahí ese es un tema para un programa, pero así muy brevemente, lo que yo pienso al respecto. El Banco Mundial es de la idea de que los países tienen que hacer lo que hagan mejor. Obviamente, bueno, en este es un país caro, es un país que le cuesta competir con otros países. Por ejemplo, aquí los agricultores, y eso lo ve uno, usted anda tal vez en algún país, en otras latitudes, y usted ve la pobreza en el sector agrícola. Aquí la pobreza en el sector agrícola se ve menos. Aquí en el sector rural, la gente, usted lo puede ver, hay pobreza, pero es mucho menos que la que ve en otros países. Bueno, eso hace que los costos suban. Entonces lo que el Banco Mundial pretende es que todo el mundo se dedique a trabajar en la industria de transformación o en las cadenas productivas. Eso es muy importante hacerlo, trabajar, desarrollar esos sectores. Pero usted no puede pretender, por ejemplo, descuidar y abandonar, digamos, las laderas de Cartago y que dejar de sembrar papas, dejar de sembrar lechugas, que no se siembren zanahorias, etcétera, 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 porque se pueden traer más baratas de otro lado. De otro lado, donde en cualquier momento hay un problema y se queda uno sin la seguridad alimentaria básica. Claro. Yo creo que es seguridad alimentaria, estabilidad social, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario que se acaba de hacer, pero no quiero meterme mucho en ese tema porque nos desviamos y sí podemos hablar en otro momento. También se habló del ambiente. Cuando yo trabajaba en la Universidad para la Paz ayudándole a don Rodrigo Carazo en su fundación, en los primeros años que fueron muy difíciles, no teníamos ni carretera, muchas veces casi que nos tuvimos que quedar a dormir porque los ríos se desbordaban en invierno. Él contaba una historia, decía, mire, en ciertos lugares en la India, por la deforestación, las señoras tienen que caminar en la mañana 5 kilómetros para traer leña. Bueno, ¿cómo una sociedad puede funcionar así pacíficamente? Obviamente ahí va a haber violencia,
obviamente ahí va a haber insatisfacción. Entonces, el tema del ambiente se vuelve crítico. Y luego, como decía, ya para terminar esta etapa, como decía don Benito Juárez, ese indígena mexicano que fue presidente, un sabio, decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Correcto. Cuando nosotros, como seres humanos, por querer ser más nosotros, nos metemos a mancillar los derechos de otros, ahí estamos creando inmediatamente condiciones para el conflicto. Bueno, con eso termino esos comentarios. Felicito sí a los radioescuchas y me alegra de que estoy comunicando bien, que esa es mi obligación. No, y hay gente que sigue interesada en el artículo. Aquí Ana Cecilia nos acaba de escribir que le mandemos el artículo. Igualmente Daniel Barrantes dice: artículo, por favor, excelente el programa, de camino al cero de la muerte escuchándolos. Aquí también dice vamos a ver, Lisbeth dice: por favor envíeme el artículo. Mario M, por favor envíeme el artículo. Otro por acá dice Calzado Moroa, de Calzado Moroa, así aparece su WhatsApp, dice: por favor envíeme el artículo. Randall Godínez también nos dice: envíeme el artículo. En fin, son muchas las personas que están pidiendo el artículo. Igualmente el amigo Jacona Matata, que nos está pidiendo el artículo, así es que lo vamos a estar distribuyendo. Ahora sí, entrémosle al tema de los organismos internacionales. Bien, bueno, yo tuve la oportunidad de elaborar, primero trabajé en la Universidad para la Paz, que es parte de Naciones Unidas, 4 años con don Rodrigo, del 83 al 87, luego fui asesor del secretario general adjunto de la OEA, que hoy es el secretario general. Fui asesor para Centroamérica, del embajador Albert Ramdim, ciudadano surinamés. También he tenido, por mi trabajo como director de política exterior, director de cooperación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, he tenido relación, decía, con la Unión Europea, con la ONU, y yo sí creo lo siguiente: creo que los organismos, vamos a ver cómo lo expreso, los organismos internacionales tipo Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas son insustituibles. Ciertamente han perdido poder. ¿Por qué? Porque el mundo se ha polarizado mucho, entonces es más difícil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, cuando en el año 62 Estados Unidos propuso aislar a Cuba porque se estaba metiendo con la Unión Soviética, así que ese tema de Estados Unidos con China, etcétera, no es nuevo en el hemisferio. Cuando Estados Unidos propuso eso en Uruguay en 1962, se votó unánimemente a romper relaciones con Cuba. Solamente México no lo hizo, de los países latinoamericanos. Canadá no era miembro de la OEA en ese tiempo todavía. Los países del Caribe tampoco eran miembros, muchos de ellos. Era un organismo mucho más compacto y con gobiernos de derecha era más fácil. Ahora es más difícil. Sin embargo, ahora es más necesario. Aunque no se logren los acuerdos necesarios, aunque sea difícil, por ejemplo, implementar el capítulo, ¿cómo se llama? La Carta Democrática en la Carta de la OEA. El que exista esa posibilidad de diálogo y el que exista este tipo de acuerdos facilita la solución de los conflictos. Por lo menos los países se oyen y forman criterio que pueden compartir con los otros y pueden negociar. Bueno, además de eso, hay que tener algo muy claro. Los organismos como la OEA y la ONU son lo que sus países quieren que sean. Están dirigidos por secretarios generales. El cargo mismo, el nombre mismo, secretario general,
implica que es una persona que tiene poder limitado, que puede accionar según le diga la membresía cómo accionar. Si la membresía no se pone de acuerdo y no le dan directrices claras, no puede accionar. Eso es lo que sucede muchas veces. Ahora, también otra cosa, la OEA tampoco dispone de un ejército como para que el secretario general de la OEA diga, ok, váyanse los tanques y los aviones, váyanse a poner orden en Venezuela, por ejemplo, si estuviera dándose un caos en Venezuela. No tiene esa capacidad. Sí se puede armar una fuerza, como se ha armado para Haití, como se va a armar para Gaza en el Medio Oriente, en Israel. Eso se va a armar una fuerza posiblemente pan-árabe y pan-europea. Sí se puede hacer. Aquí se hizo en República Dominicana en el año 63 y fue sumamente efectiva. Correcto. Inclusive policías costarricenses participaron. No son fuerzas bélicas, son fuerzas de intervención para llegar a la paz negativa, o sea, para que se callen los cañones. Entonces, yo sí pienso que los organismos son fundamentales. Además, estos organismos no son solamente foros, sino que tienen una variedad de órganos, de instituciones que son parte, por ejemplo, en el sistema de la OEA, tenemos el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que queda en Costa Rica. Aquí en Turrialba, el ICA, que conocemos como el ICA. El ICA y el CAT, que está en Turrialba, está en Coronado, en fin, y tiene sedes en toda América, todos los países de América, sí. Pero la sede está en Costa Rica. Yo trabajé en el ICA, en Washington, 4 años. De ahí brinqué a la OEA, con el secretario general adjunto. La ONU tiene a la UNESCO, tiene a la FAO, que es la de Alimentación y Agricultura, tiene organismos que tienen que ver con la pesca, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el desarrollo industrial, donde está nuestra compatriota Rebeca Grispan, que está aspirando a la Secretaría General de la ONU, ojalá se nos dé. En fin, estos organismos son fundamentales, y si no existieran, habría que inventarlos verdaderamente. Ahora, quisiera decir lo siguiente, yo, y ahí tal vez reflejo mi experiencia en política exterior, parto de un realpolitik, o sea, de la política real, que no siempre la política real se apega totalmente o se apega a las leyes. Dentro de ese contexto, yo sí pienso que la soberanía tiene limitaciones. Por ejemplo, Edgar, te lo voy a exponer en una forma. Por favor. Si vos, con un ejemplo, vos en tu casa, es tu casa, tenés tu soberanía ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Eso sos un soberano. Vos tenés que tratar ahí con la familia y tenés que crear un buen ambiente. Si creas un buen ambiente, porque a pesar de que sos el cabeza de familia, no reconocer los derechos de los otros, de tu señora, de tus hijos, de opinar, de participar, querés vos tomar todas las decisiones, les pegás todo el día a todos, tenés 4 hijos y 12 te van del país porque no soportan vivir con vos. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a suceder, Edgar? ¿Qué van a hacer tus vecinos? ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Qué va a hacer el Patronato Nacional de la Infancia? Se van a meter en tu casa, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, a mí no me gustan las invasiones, no me gusta lo que ha hecho Estados Unidos, pero le doy cierta razón de ser, además de que hay que reconocer que Estados Unidos es una superpotencia que acaba también de redefinir la doctrina Monroe, que ya no se llama Monroe, sino que se llama Don Roe. Es una mezcla de Monroe, no precisamente Marilyn Monroe, sino sí, correcto. con Donald Trump, con la doctrina Trump. Es una doctrina en la cual los Estados Unidos
está aceptando la multipolaridad en el mundo, que es algo que vos has tratado aquí en el programa, sí, correcto, con otras personas. O sea, está reconociendo que Rusia tiene su esfera de influencia, y aunque Rusia es una potencia de segundo orden, sí es una potencia de primer orden en el ámbito nuclear. Entonces, y en esa región tiene mucha fuerza. Y está reconociendo que la China también es una potencia, y está reconociendo, sigue reconociendo que Estados Unidos es una superpotencia, es la más fuerte todavía. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a trabajar con América, con el hemisferio americano. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? La relación puede ser fea, o la relación puede ser bonita, hermosa, si podemos vendernos bien y si podemos establecer mecanismos de cooperación para el desarrollo de todos, algo así como relanzar una alianza para el progreso. Pero ¿qué sucede en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela tenés un caso como el ejemplo que acabo de dar de la familia, un país que lo deshicieron. Bueno, porque además de eso el papá toma guaro todo el día, entonces no trabaja. Claro. Bueno, ahí en Venezuela deshicieron la economía, deshicieron la democracia. Tenían francotiradores que cuando hay tenían francotiradores que cuando hay una manifestación le disparaban a la gente a quemarropa. En fin, ¿qué iba a pasar en Venezuela? ¿Quién iba a invadir? ¿Quién iba a sacar al gobierno? Ahora, esto es un proceso. Los colectivos en Venezuela, los colectivos son una forma de amedrentar al ciudadano que quiere levantar su voz en cualquier momento. Exactamente, y es peligrosísimo. Yo el domingo yo escribí lo siguiente para varias gente que me preguntaba qué hacer, y creo que te lo mandé a vos. Dije, ¿qué sigue? Dije, bueno, intervención gringa, pues el ejército venezolano está comprometido hasta el tuétano. Yo creo que la intervención se está dando, pero se está dando muy sutilmente. A mi juicio, que asume el señor González y María Corina, no en este momento, cuando se den las condiciones. En eso el presidente Trump tiene razón. Hay que crear las condiciones para que ellos puedan asumir, pero ellos ganaron las elecciones. Dos procesos paralelos. Por un lado, la reorganización urgente del gobierno y del ejército, y por el otro, empezar de inmediato a trabajar en una nueva constitución, lo que requiere tiempo. Una nueva constitución será un año para hacerla, pero esa constitución bolivariana tiene que eliminarse, tiene que cambiar. Estoy seguro de que por razones de fuerza mayor, el presidente González puede disolver el Congreso. Más adelante, es necesario, posiblemente habrá que hacerlo, porque es muy difícil trabajar con un Congreso como el que se tiene en este momento. Y luego agrego, sería ideal constituir una fuerza OEA para intervenir, como en la República Dominicana en el año 63, pero eso no es fácil. Pero yo creo que las cosas se están manejando bastante bien. Lo que sí me parece que es muy importante, y es donde Estados Unidos no nos puede fallar. Estados Unidos no puede decir, ni puede pretender, que su único interés en Venezuela sea sacar petróleo. Eso es una barbaridad. Yo creo que eso lo están diciendo para consumo interno y para que la gente entienda. Pero yo sí tengo mucha fe. Sí, tenía que hablar de democracia y tenía que hablar de paz también. Exactamente, hablar de crear condiciones para la paz positiva. Porque la paz negativa ahí está. Sí, claro. En Venezuela en este momento no se está matando la gente. Pero es una paz negativa pegada con saliva, ¿verdad? Vos decías, hablabas de los colectivos, el ejército. O sea, Venezuela no es Panamá, que eran 3,5 millones de personas cuando invadieron para sacar al MAN, a Manuel Antonio Noriega. No tienen, ahí habían habían varias bases norteamericanas todavía presentes. Eso fue fácil. Y murieron 3,000 personas en Panamá. En Venezuela van 100. Ojalá esto se pueda ir desarrollando de tal forma en que se logre integrar la política en una forma totalmente diferente, en una forma como lo exige la Carta Democrática de la OEA, que es una democracia pluralista, libre, donde la gente pueda votar y vivir con tranquilidad, y así ellos pueden ir construyendo la paz. Pero yo sí espero, realmente tengo fe,
de que un país que quiero tanto y que sigo tanto y con el que he colaborado tanto a través de mi vida, como en los Estados Unidos de América, donde me eduqué también, donde me formé, que este país, como ha sido tradicional, colabore en los últimos años, colabore para que la democracia vuelva a florecer en Venezuela, como floreció después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, en los años, creo que fue los años 60, cuando vinieron Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y otros más, vinieron a don Raúl, que olvido su apellido en este momento, pero vinieron a darle relevancia, y un Carlos Andrés Pérez, a darle relevancia, nuestro gran amigo, dicho sea de paso, que nos ayudó tanto cuando el tema contra Somoza, que esa es otra historia que tal vez en algún momento podemos contar, Edgar, también. ¿Cómo no? Creo que yo soy el único que queda, además de los hijos, cerquita de don Rodrigo Carazo en esos tiempos. Nos quedan aquí unos 2 minutos de programa y te hace una pregunta el licenciado Ortiz, que dice que te felicita, que brillante la exposición y que le mandemos el programa, con muchísimo gusto se lo vamos a enviar. Dice que sería importante saber el papel que juega Costa Rica en el ámbito internacional cuando se habla de democracia y paz, que ya Costa Rica no es el mismo faro de democracia y paz que fue en algunos momentos, que iluminaba el mundo, que hoy día ha venido a menos, dice el licenciado Ortiz. ¿Qué opinión te merece en minuto y medio? Bueno, digamos, si lo que está diciendo el licenciado Ortiz es cierto, Costa Rica tiene que volver a ese papel, tiene que recuperar esa posición. Yo creo que todavía la tiene, no puede perderla. Costa Rica ha sido un faro, es un país liliputiano, un país, un pulgarcito, no tan pulgarcito como El Salvador, pero es un país pequeñito, pequeñitico dirían los ticos, pero es un país que tiene, por haber eliminado el ejército, por haber sido un país que resuelve sus conflictos amigablemente por la vía pacífica, hasta diciendo que más vale un mal arreglo que un buen pleito, que ese ha sido aquí un decir en Costa Rica durante muchos años. Costa Rica tiene, y es uno de los factores fundamentales de nuestra política exterior, la promoción de la paz y la democracia a nivel mundial. Costa Rica tiene que agarrar eso muy en serio, y lo ha hecho. Bueno, hemos tenido gentes como don Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, don Rodrigo Carazo, creador de la Universidad para la Paz, y en fin, otras personas en otros niveles que han sido faros a nivel internacional del fomento y la promoción de la paz en el mundo, que además es a nosotros, como país desarmado, que le interesa el progreso de toda la sociedad, porque yo sí creo que eso nos interesa, un país que sabe que solo con paz positiva se puede llegar a lograr alcanzar ese nivel de desarrollo que queremos. Te envía un mensaje, tenemos un mensaje aquí del exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya. Dice, don Edgar, le pido... Mi querido amigo. Dice, le pido el excelente artículo de Carlos Manuel, distinguida persona y profesional, a quien le envío un fuerte abrazo fraternal. Sus participaciones en Horizontes siempre instruyen e invitan a la reflexión. Atentamente, Marvin Herrera Araya, exministro de Educación, a quien saludamos también cordialmente. Un excelente... Un abrazo, Marvin. Nuestra reflexión final: la paz verdadera no se impone, se construye, y esa construcción exige democracia real, ciudadanía activa, educación crítica, justicia social y una economía que ofrezca oportunidades para todos. La llamada paz positiva es integral, multidimensional y profundamente humana. Sin democracia no hay paz duradera, y sin paz positiva la democracia se vacía de contenido. Costa Rica tiene la historia, la institucionalidad y el capital humano para sostener este equilibrio, pero solo si asume que la democracia no es un evento electoral, sino una práctica cotidiana que debe renovarse y defenderse constantemente. Muchísimas gracias, Carlos Manuel, por haber estado con nosotros con este tema, democracia y paz, y las personas que han solicitado el artículo o que lo sigan solicitando a través del WhatsApp 83414142, se lo estaremos haciendo llegar sin costo alguno, y este programa lo pueden descargar durante el día en nuestras redes sociales,
programa radial Horizontes en Spotify, programa radial Horizontes en nuestro canal de YouTube. Gracias, Carlos Manuel, muy amable. 15 segundos nada más para felicitarte por los 20 años del programa, felicitar a la radioaudiencia también, que también se va renovando, pero especialmente a vos, porque esa labor que realizás de promoción de ideas y de pensamiento es fundamental para que la democracia pueda ser una vivencia. Gracias por esas palabras tan generosas, Carlos Manuel. Nosotros nos vamos, amigos. Feliz fin de semana para todos, pásela bien, respeto y tolerancia para todos, y recuerde, practiquemos la democracia y la paz desde nuestros hogares. Buen día. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.